venimos ahora, Señor, en esta ocasión, a estudiar este texto de la Biblia, este incidente tan importante del último milagro de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Así que tenemos hoy el estudio importante, la meditación acerca de la resurrección de Lázaro. Acerca de la resurrección de Lázaro. Escuche bien. La resurrección de Lázaro fue el último milagro que Jesús hizo. De los milagros, por decirlo así, corrientes, porque Cristo hizo un milagro todavía cuando estaba en la cruz. Cuando él salvó, perdonó, le dio salvación a uno de los ladrones que estaban crucificados al lado de él. Es un milagro espiritual grande, pero hay un milagro, de los milagros que Jesús hizo, los milagros físicos. El milagro más grande, más impactante, fue la resurrección de Lázaro. El más grande. ¿Por qué? Si fue una resurrección entre muchas, porque esta fue la más grande. Porque esto era más grande, en que esto aventajó a otros cuando era una resurrección y hubo muchos agentes resucitadas. Esta fue la más grande. Ok. La razón por la cual este milagro fue el más grande, el de más impacto, se debió a que Jesús, a propósito, dejó que pasara mucho tiempo. Que Jesús, todos los otros milagros que hizo, resucitó varios muertos. Todos los resucitó cuando estaban apenas muriendo, cuando terminaban de morir, cuando tenían pocas horas, poco tiempo de haber muerto. Entonces Jesús tuvo que tomar medidas para que este milagro no fuera igual, de que resucitara a alguien terminado de morir. El deseo que tenían María y Marta era que Jesús permaneciera con ellos allí. Que cuando Lázaro estaba muriendo, estaba grave, ellas le mandaron un recado a Jesús diciendo: el que ama está enfermo. Para que Jesús viniera inmediatamente. Eso era lo que esperaban. Y fue muy impactante. Causó confusión en la mente de ellas y de otros que Jesús no hizo eso de venir inmediatamente. ¿Cuál era el plan que ellas tenían? La aspiración, la meta. Porque Jesús viniera a auxiliar a su amigo y que no permitiera que Lázaro muriera. Si Jesús hubiera venido y sana a Lázaro, hubiera hecho un milagro. Si hubiera venido y lo sana, hubiera hecho un milagro. Pero no hubiera tenido el mismo impacto que tuvo dejándolo morir. Si Cristo hubiera venido inmediatamente, cuando Lázaro apenas murió y lo resucita, hubiera hecho un milagro más grande. Pero no hubiera tenido el mismo impacto. Porque Jesús resucitó mucha gente recién muertos, y andaba un rumor de los fariseos de que esa gente en realidad no había muerto. Hay una enfermedad que se llama apnea. Esa palabra apnea es griega. Nea, con una P, pnea. Así es que se escribe neumático, que significa aire o viento. Y la preposición a, que en griego, igual que en español, significa negativo o contrario. Por ejemplo, si usted dice apático, usted dijo que por la preposición a, la persona no es simpática. Entonces la enfermedad apnea opera que la gente muere por falta de aire, de oxígeno, porque es pneu,
es al oxígeno, al aire, que se le llama así, al aliento. Entonces, conocí un muchacho, un joven, que él murió de apnea, y mucha gente muere de eso. Si cuando está sin aire, muriendo, llegan a tiempo y logran sacudirlo y de todo, que él puede incorporarse y respirar, se salva. Pero este muchacho murió porque le dio la enfermedad en la noche y vinieron a verlo en la mañana cuando lo llamaron, justo un sábado en la mañana para ir a la iglesia, y estaba muerto. Simplemente es que el aire se le va a las personas y la gente no se da cuenta y el aire se fue y la gente muere sin saberlo, porque el aire ya no está más. Entonces estas personas pasan por una etapa, un proceso en el cual ya están inactivas completamente, pero todavía no están muertas. Así que corrió un rumor de que la gente que Cristo había resucitado, ellos lo que tenían era apnea, de que ellos no estaban muertos. Eso lo dice aquí el deseado. Es lo que dice aquí. Dice aquí. En lo pasado, los fariseos, estoy leyendo en el deseado página 491 y 492. En lo pasado, los fariseos habían hecho circular falsas declaraciones acerca de las más maravillosas manifestaciones del poder de Dios, o sea, las resurrecciones. Cuando Cristo devolvió la vida a la hija de Jairo, había dicho, la muchacha no es muerta, más duerme, pero todos los signos vitales estaban ausentes. Como ella había estado enferma tan solo un corto tiempo y fue resucitada inmediatamente después de su muerte, los fariseos declararon que la niña no había muerto. O sea, que simplemente había pasado un proceso en el cual estaba clínicamente inactiva, pero que no había muerto. Esa es la razón por la cual Jesús le hizo pasar en un sentido un mal rato a Marta y a María y también a Lázaro. No vino para impedirle la muerte y tampoco vino tan rápido como ellas querían, que llegaran de una vez para que lo resucitaran antes de hacerle tantas cosas que le hacían una cantidad de vendajes. Así era que enterraban a los muertos. Nosotros lo echamos en una caja. Ellos no. Ellos le ponían una cantidad de vendajes. Y lo ponían en una cueva encima de una roca. Así pusieron también a Jesús. O sea, no en caja. Y allí le ponían ungüento y le ponían de todo y lo envolvían en cantidad. Por eso Cristo, cuando Lázaro vino caminando, le dijo, suéltenlo, desenvuélvanlo, porque estaban envueltos. Entonces Cristo, a propósito, no hizo el milagro de sanar a Lázaro de la enfermedad. Y a propósito, no hizo el milagro de resucitarlo recién muerto. A propósito, se quedó 4 días. ¿Por qué? Porque simplemente ya esos rumores de que esa gente que fueron resucitados así a las pocas horas de morir, ya se había distribuido el rumor de que solamente era un truco, que en realidad no había muerto. ¿Por qué Cristo hizo eso? ¿Por qué Cristo hizo pasar ese rato a esa gente así? Escuche bien la ganancia que había en eso. Con eso se logró que se supiera que Cristo era Dios. Sin saber eso, el cristianismo hubiera sufrido mucho. Y no supiera que Cristo era Dios. Pero no fue eso todo lo que se logró. Si hubiera quedado el rumor de que Cristo en realidad no resucitó a nadie, hoy el cristianismo, la religión de Cristo, no tuviera el récord de que Cristo resucita a los muertos. Y eso hubiera sido un gran problema para la religión. Hubiera puesto en peligro, escuche esto, la fe de los creyentes de que los que han ido a la tumba regresarán.
Juan 5:28, Jesús dijo, viene la hora cuando los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hayan hecho el bien, resucitarán para vida eterna. ¿Ves? Entonces, Abel, por ejemplo, el primer muerto, hace muchos años que está en el suelo, en la tumba. No hay idea de dónde está él. Ni se puede encontrar una partícula de Abel. Solo Dios sabe dónde está la ceniza, pero sí está. Y por la resurrección de Lázaro, que ya resucitó a alguien que ya estaba confirmado como muerto, porque los médicos de ese tiempo y los de hoy sabían cuánto tiempo una persona ya entra en descomposición. Y aquí la señora juez lo dice, que ya la corrupción, o sea, necropsia le llaman, comienza a descomponerse. Testificado por la cantidad de tiempo, testificado por el vendaje. El vendaje que le ponían a un muerto era de tan magnitud que si resucitaba se moría otra vez asfixiado. Era totalmente envuelto, como un tubo. Le ponían vendajes, pero en bruto. Si resucitaba, se moría ahí mismo, asfixiado. Las resurrecciones que Cristo hizo anteriores, ninguno estaba vendado. Entonces, el vendaje ya es otro testimonio. Que cuando Cristo resucitó a Lázaro, él volvió a la vida vendado y pudo caminar vendado desde allá donde estaba en la cueva hasta afuera, sin poder respirar, porque la venda lo cubre y lo atrapa totalmente. Esperar hasta que le cortaran todas esas vendas. Entonces, la venda ya es un testimonio, la venda sola, solo el vendaje, nada más, solo eso, de que estaba muerto y de que humanamente no podía vivir. ¿Ve? Los 4 días son otro testimonio de que ya no pueden circular rumores de que lo que tenía tenía apnea. De 4 días ya de composición. Pero hay otro testimonio también, y es de que la hermana dijo que día ya. Es decir, todo eso se calculó fríamente. Primero, para que se sepa de quién estamos hablando cuando hablamos de Cristo. 2, para que los millones y millones de gente que duerme tenga esperanza. Fue en favor sobre todo de ellos que Cristo hizo eso de esa manera. ¿Ve? Hay otra razón, otra implicación en ese milagro. Y es que Cristo planificó ese milagro, un milagro como ese, desde que comenzó su ministerio. Pero no lo hizo al principio de su ministerio. Esta es una información muy importante que debemos saber. En Israel, la gente que tenía el poder eran los saduceos. Porque eran los sacerdotes. Y la autoridad más grande que había en Israel era el sumo sacerdote. Y Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. Uno era sumo sacerdote retirado, Anás, y Caifás era el sumo sacerdote activo. El uno era hijo del otro, porque tenían que ser de genealogía, de sangre. Escuche bien, eso era lo que tenían el poder. La autoridad más grande de Israel era religiosa. Quien tenía el poder era el sumo sacerdote, que era el representante de Dios. Escuche bien. Quien repartía los cargos de poder en Israel eran los romanos. Por lo tanto, los romanos entendieron eso, y ellos secuestraron el sumo sacerdocio
porque así es como una potencia extranjera controla a una sociedad, dominándole, controlándole la autoridad y la religión. Por lo tanto, la llave del templo para entrar y salir allí, y quien podía entrar y autorizaba, el jefe del templo, era el sumo sacerdote. Escuche bien, la llave del templo la tenían los romanos. Ellos eran que la guardaban. Por lo tanto, el sumo sacerdote tenía que en ocasiones ir a buscar con los romanos la llave. Y todo el mundo en Israel entendía que él era la autoridad del sumo sacerdote. Era quien tenía la última palabra, la máxima autoridad. Ellos eran saduceos. Grave es esto, querido. Y los saduceos no creían en la resurrección. Ellos creían en Dios. Creían que Dios creó el hombre, a nosotros. Pero creía que todo lo que el hombre tenía delante de Dios era la vida material que vivimos aquí en la tierra. Y que al morir terminó todo porque Dios obraba con el hombre solo vivo ahora aquí. Así que no creían en resurrección y no creían en vida futura, ni en espíritu, ni en ángeles. Así que ellos tenían una mezcla interesante, que ellos eran creyentes ateos, porque los ateos son los que no creen en vida futura. Pero ellos creían en Dios, pero no creían que el hombre tiene más nada, que Dios no le da al hombre más nada y que nosotros tenemos ninguna otra cosa que hacer, excepto la vida acá, al morir, y ahí termina igual que las bestias. Así creían los saduceos. Por lo tanto, cuando Cristo resucita resucita a alguien que ya es certificado como muerto, Cristo está simplemente enfrentando y derribando la máxima autoridad de Israel, al sumo sacerdote. Así que Jesús sabía que cuando él hiciera eso, el sumo sacerdote iba a reaccionar entregándolo a los romanos para que lo mataran. Y por lo tanto Jesús dejó ese milagro para el último, para cuando ya le había llegado su hora de morir. Quiero ver si hay alguna pregunta al respecto de esto. Bien. Así que entonces nosotros sabemos que Cristo, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se fue. Se fue. Y eso trajo una confusión a los discípulos. Porque ellos conocían a un maestro que simplemente era dedicado a los sufrientes, que se desvivía por los demás, que corría donde había sufrimiento. Y no entendieron por qué con Lázaro, que era de la gente que él más amaba, él tomó esa actitud. Es decir, le llegó el recado que le mandaron Marta y María, el que está enfermo, y entonces él a propósito se fue a otra región. Y no entendían eso, pero se fue. Y no solamente se fue, pero se quedó allá por mucho tiempo. No entendían por qué dejó a Lázaro, que no solamente lo dejó enfermo, pero no solamente lo deja enfermo, pero lo deja morir. Pero no solamente lo deja morir, pero ya deja que lo entierren. Me gustaría escuchar algún comentario al respecto, queridos. Díganme algo de eso. Eso merece un comentario. Yo lo que veo que ahí se encontró, perdón. Sí, adelante, Ceci, adelante. Siga, María. Mientras yo organizo mi pensamiento. Encontró el poder de Dios y el poder del enemigo de llevar a la muerte al ser humano, ¿verdad? Pero que el Señor es vida y en todo lo que Él hizo y hace,
da evidencia de que Él solo es vida, que en su agenda no está la muerte. Y por falta de revelación del Espíritu que tenían los discípulos fue que ellos no entendieron cuando Jesús les dijo que Él no estaba muerto. Y tampoco María Magdalena ni Marta lo entendieron hasta que Jesús llamó a Lázaro que viniera afuera. Hasta entonces vieron la evidencia del amor y del poder de Dios. Amén. Y quería también mencionar algo que me llama la atención, y es porque Lázaro. Si Lázaro era tan cercano a Cristo, ¿cómo es que se enferma? ¿Cómo es que se muere? ¿Y cómo es que después Jesús lo puede resucitar? Porque el hecho de que se muera me muestra a mí que allí hubo una desconexión, que allí hubo algo que Lázaro creyó o no creyó de Dios que hizo que se muriera, porque estando con él la vida, Cristo, de pronto me parece que Lázaro no entendía que Cristo era Dios, que Jesús, así estuviera allí con él o estuviera de lejos, igual era la vida e igual lo podía sostener. Pero también me llama la atención que Lázaro tuvo la suficiente fe para ser resucitado, porque sin fe no hubiera habido milagro. Entonces, todo eso me pone a pensar, ¿no? ¿Por qué Lázaro? Y el hecho de que haya sido uno de los amigos más cercanos de Cristo. También me parece que hay algo allí profundo en eso. Bien, lo que tú mencionas de Lázaro, de que tenía un Salvador tan poderoso y murió, esto puede que te pase a ti y a mí también. Porque Cristo es el mismo. Y si Cristo no viene, pues yo lo que me espera es la tumba. Y todo lo que han muerto. En otras palabras, no hay mucha gente que tenga fe como Enoc y Elías, que ellos sí entendieron eso. Así es. Ya. ¿Algún otro comentario? Una de las razones por la cual Jesús hizo ese milagro con Lázaro, justo era por el amor que él le tenía. Justamente por eso. Por el amor que Lázaro le tenía a Jesús. Y Jesús a él. Sí. Ya. Se amaban mutuamente, porque Lázaro tenía mucho amor. Lázaro, Marta y María le tenían un amor a Cristo especial. Y Cristo a ellos. Cristo a ellos. Exacto. Entonces el hecho de que haya sido Lázaro que se hubiera enfermado también era como un ataque a Jesús también del enemigo. Claro que sí. Claro que sí. Definitivamente. Porque el enemigo utilizó todas las herramientas que pudo para dañar a Jesús. Sí. Pero y esa fue la penúltima herramienta que utilizó, fue ocasionándole la muerte a Lázaro para que entonces eso, al Jesús resucitarlo, eso lo llevó a la muerte a Jesús. Eso fue lo que culminó, dice aquí, la decisión de los dirigentes para llevarlo a la muerte. O sea que, es decir, todo el tiempo que Jesús pasó con Lázaro y sus hermanas era preparando el terreno para que este milagro se pudiera dar.
Es decir, no por eso solamente vaya, o sea, era una relación real, era una relación sincera, verdaderamente había amor, pero a lo que me refiero es que sin esa relación, sin todo lo que pasó antes, Lázaro quizás no habría resucitado. Puede ser, es decir, porque sí, porque en el tiempo de Jesús murió mucha gente y Jesús no los resucitó. Exacto. Porque ellos no buscaron, no pidieron, no se interesaron. Y de Marta y María y Lázaro no tener una relación así cercana con Jesús, podían ser de esa gente que en realidad Cristo no fuera importante para ellos. Que esa relación tuvo que ver mucho. Yo estaba pensando ahorita que Ceci mencionó eso, estaba pensando en Juan el Bautista, que estaba solamente pensando que a él no lo resucitó, pero a Lázaro sí. 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 A Lázaro lo resucitó. Hay muchas razones por las cuales Cristo no le convenía resucitar a Juan. Y una de ellas es porque Jesús comenzaba su ministerio. Y es que hacer un milagro así simplemente era un ataque al sumo sacerdote, que simplemente no creía en la resurrección y no iba a perdonar que eso ocurriera. Fue calculada el tiempo de la resurrección de hacer ese milagro. Es cuando fuera el fin de su ministerio. Eso le traía la muerte con el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote no se quedaba de brazos cruzados a un desafío de su religión. Por eso le dijo a todos los demás que era mejor que muriera un hombre y que no muriera toda la nación. Toda la nación. Eso lo dijo el sumo sacerdote. O sea, también, pastor, que fíjese que yo imagino que Satanás hizo hasta lo que más pudo para hacerle perder la fe a Lázaro. Porque, es decir, para que Lázaro no fuera resucitado. Sí. Y que se estropeara todo el plan allí. O sea, en esa resurrección de Lázaro había mucho en juego. Sí. Y todo fue preparado con antelación, tanto Cristo estableciendo una relación cercana con él y una relación de amor, como el enemigo también fomentando dudas, incredulidad, de tal manera que lo llevó a la muerte. Sí. Sí. Pastor, pero por ejemplo, aunque resucitó Jesús a Lázaro, muchas personas no creyeron y pues la resurrección es como que lo más, como se dice, el milagro más grande. Pero aún así mucha gente no creyó, aunque vio, no creyó. Hay que ver qué cosa, Erika, qué es creer. ¿Qué es creer? En Cristo, mucha gente creyó. De hecho, esa resurrección para Dios ya era un testimonio que ya Dios cumplió con su deber de revelar quién era Cristo. Eso indica que todo el mundo creyó. Pero hay una diferencia entre creer y entregarse. El hecho que la gente crea no asegura todo. De hecho, no asegura nada. La Biblia está llena de casos donde la persona creyó, miró, vio todo lo que había. Pero no hizo ninguna decisión. O sea, no es así que opera la mente humana, que una vez que tiene evidencia, que ya quedó claro, hace decisiones. No es así. El sumo sacerdote decidió la muerte de Cristo porque creyó. Si no cree, no lo mata, no le entrega la muerte. Se supo que era un poder sobrenatural. Porque Lázaro estaba en descomposición. Pero el hombre tiene poder para levantarse contra Dios. Y es lo mismo que Caín. Creía Caín en Dios. Creía porque se presentó delante de él, pero hubo más. Y es que cuando vino el fuego del cielo, ¿ve? Y pulverizó la ofrenda de Abel, ya eso es un acto bien impactante.
Así que ya él que no le quedaron dudas de la acción de Dios. Ahora, ¿qué resultado eso va a tener? No es el resultado de que, no, wow, ya lo descubrí, así que yo buscaba eso y ya de una vez se organiza. No, todavía queda el corazón de por medio si quiere entregarse. Caín lo que hizo fue que se molestó y mató a su hermano. Así que creer, por ejemplo, lo que llamamos creer, de si Dios estaba de por medio, todo el mundo eso ya, porque esa era la meta de Dios, que no quedaran dudas. Pero de ahí a decir, mira, voy a tirar mi suerte con Dios, eso es diferente. El hombre tiene poder en su voluntad para mirar toda la evidencia y mirar a Dios operando y todas las cosas y todavía hacer sus propias decisiones. ¿Hay algún comentario, pregunta más? Okay. El deseado, página 482 dice: entre los más constantes discípulos de Cristo se contaba Lázaro de Betania. Entre los más constantes, o sea, bien activo. Desde la primera ocasión en que se encontraron, su fe en Cristo había sido fuerte. Su amor por él profundo. ¿Ve? Y el Salvador le amaba mucho. Mucho. En favor de Lázaro se realizó el mayor de los milagros de Cristo. El mayor de los milagros de Cristo. El Salvador bendecía a todos los que buscaban su ayuda, ama a toda familia humana, pero está ligado con algunos de sus miembros por lazos peculiarmente tiernos. O sea, Dios tiene sentimiento. Por lo tanto, Él llega más lejos en profundidad, en amor, con los que le aman que con los que no le aman. O sea, Dios tiene una respuesta dependiendo de la actitud con el cual lo tratan. Qué lindo eso, pastor, porque es que por lo menos hablo por mí, que pensamos en Dios como, bueno, Dios es amor y eso es natural para Él, amar a todo el mundo, pero qué lindo eso que usted dice, Dios tiene sentimientos y Él se relaciona de manera especial con aquellos que responden a su amor. Dios amó tanto a los malos, a todos. Yo soy el primero que mandó a su hijo. Eso es mucho. Así que ama demasiado, de más, pero no es como una máquina allí sin un proyecto, sin una actitud definida. No, es un corazón con sentimiento, con amor inteligente. Y la actitud de Dios hacia el que lo ama, eso es una cosa especial. O sea, Dios tiene una reacción, una actitud, tiene un plan, tiene una manera con el que lo ama. Entonces Cristo tenía algo profundo con estos tres hermanos, con Lázaro, Marta y María. Vamos a ver por qué. Dice aquí: su corazón estaba ligado con fuertes vínculos de afecto con la familia de Betania, y para un miembro de ella realizó su obra más maravillosa. Jesús hallaba con frecuencia descanso en el hogar de Lázaro. Así que Jesús se cansaba, igual que nosotros. Y se cansaba físicamente, y se cansaba mentalmente, y se cansaba emocionalmente, y se cansaba espiritualmente. Jesús le abrumaba, humanamente hablando, la terquedad, la frialdad, la indiferencia, el egoísmo. Mucho lo abrumaba. Y le causaba mucho sufrimiento. Llegar a un sitio donde no había tanta hostilidad. Hay casas que son livianas en forma especial. Yo recuerdo que cuando yo era pastor, que estaba bien ocupado, trabajando, andaba cansado. Así que en varias casas llegaba
y de que me sentaba era a roncar, a dormir. En cierta casa. Llegaba a saludar y hablando y a dormir se ha dicho. Que hay una paz, una tranquilidad. Y todavía, pues sí, esas casas siempre existen. Porque nosotros los seres humanos despedimos una atmósfera. Una atmósfera. Y las vidas hostiles despiden atmósferas hostiles. Porque el trato con ella es tóxico. La vida a donde mora el Espíritu de Dios es un remanso de paz. Entonces Cristo simplemente, esta casa era así. Jesús hallaba con frecuencia descanso en el hogar de Lázaro. El Salvador no tenía hogar propio. Cristo no tenía casa. Dependía de la hospitalidad de sus amigos y discípulos. Y que Cristo en todo su ministerio dormía donde le daban posada. Y a veces, en muchas ocasiones, amanecía en el monte. Dice, y con frecuencia cuando estaba cansado y sediento de compañía humana, oiga, cansado y sediento de compañía humana, le era grato refugiarse en ese hogar apacible. Escuche eso. Lejos de la sospecha y los celos de los airados fariseos. Allí encontraba una sincera bienvenida y amistad pura y santa. Sincera bienvenida y amistad pura y santa. Allí podía hablar con sencillez y perfecta libertad, sabiendo que sus palabras serían comprendidas y atesoradas. Se dan muchos casos donde simplemente uno habla y no hay entendimiento, no hay captación de lo que se dice. Hay hostilidad, hay lentitud mental. Uno habla en lugares a donde se entiende lo que se dice. Sabe uno que hizo un delivery de un mensaje, que lo entregó, que llegó. Y a Cristo le gustaba eso. Nuestro Salvador apreciaba un hogar tranquilo y oyente que manifestasen interés. Escuche eso. Apreciaba un hogar tranquilo y oyente que manifestasen interés. Así que hay mucha gente en el mundo que lo espiritual no le atrae mucho. Y hay gente que lo espiritual, es decir, encuentra tanto espacio saludable en personas. Dice, nuestro Salvador apreciaba un hogar tranquilo y oyente que manifestase interés, sentía anhelos de ternura, cortesía y afectos humanos. Anhelo de ternura, cortesía y afectos humanos. Los que recibían las instrucciones celestiales que él estaba siempre listo para impartir eran grandemente bendecidos. Mientras las multitudes seguían a Cristo por los campos abiertos, les revelaba la belleza del mundo natural. Trataba de abrir sus ojos para que la comprendiesen y pudiesen ver cómo la mano de Dios sostiene el mundo, a fin de que expresasen aprecio por la bondad y benevolencia de Dios. Llamaba la atención de sus oyentes al rocío que caía suavemente, a las lluvias apacibles y al resplandeciente sol, otorgados a los buenos tanto como a los malos. Deseaba que los hombres comprendiesen mejor la consideración que Dios concede a los instrumentos humanos que creó. Se sentía bien cuando la gente entendía, apreciaba. Pero las multitudes eran duras de entendimiento.
Era muy trabajoso colocar una onza de verdad divina en la mente humana. Costaba 1 tonelada de esfuerzo colocar una onza de enseñanza divina en la mente de la gente. Eso a Cristo le era pesado. Y lo es todavía, y es para donde quiera que eso ocurra. Pastor, Sí, y de la misma manera como en ese tiempo, Cristo todavía anhela nuestra compañía humana, nuestra comunión, nuestra ternura, nos anhela. gloria a Dios. Es que pensamos hablo quizá por mí, que pensamos que solo era en ese tiempo que él estaba aquí en la tierra, pero hasta el día de hoy él sigue siendo el mismo. Amén. Amén. Y él nos sigue anhelando. Nos sigue anhelando. Esto es precioso. Que él anhele compañía humana, porque uno se lo imagina ya en el cielo feliz y uno dice, no, pues ¿qué va a querer Jesús nada con este mundo? Si él está ya bien, muy feliz, muy cómodo, pero nos anhela. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu nos anhela celosamente. Amén. Cristo está allá muy bien allá arriba. Querido, el corazón de Cristo está en la tierra, involucrado con la suerte de la humanidad, cargando todo el sufrimiento, el dolor, Amén. la miseria, la humillación, Amén. el hambre y todo el dolor, el abandono. Y también se alegra, se contenta con los que reciben su gracia y se alegran. Él se alegra con ellos, el que está contento, el que está feliz y el que hace el bien y el que simpatiza por los demás, el que tiene una vida contenta y feliz, satisfecha, porque confía en Dios y porque extiende la mano al necesitado y se preocupa por el que sufre. Dios está comprometido con nosotros aquí. Lo que pasa aquí es lo que lo afecta a él. Amén. Pastor, Sí. yo quiero hacerle una pregunta de algo que me chocó. ¿Por qué dice la palabra que Jesús no tenía casa? Si él se crió con José y María, entonces, y él no tenía casa. ¿Cómo así? No, él no iba casi allá. Él no estaba con ellos. No, cuando él dedicó su ministerio, era un caminante. Ah, ok. Usted ve que con la tecnología que tenemos hoy, uno puede trabajar a 5 horas, 6 horas de un lugar o más tiempo o en otro país. Y con la tecnología que hay en un avión llega en un carro, llega en un tren. Allí no había nada de eso, era a pie. Y Cristo era envuelto con la gente el día entero. Cuando terminaba la noche era cansado y se quedaba allí donde trabajó. Ok. Como que me impactó eso, que no, que dice la palabra de Dios que no tenía casas. Si él se crió con José y María, yo imaginaba que esa era su casa. No, en la Biblia le menciona en alguna ocasión una casa a Jesús. En una ocasión dice que Jesús entró en su casa. Sí. Era la casa de Pedro y Andrés. Ok.
Dice, pero la multitud eran duras de entendimiento y en el hogar de Betania, Cristo hallaba descanso del pesado conflicto de la vida pública. Allí habría ante un auditorio que le apreciaba, habría el libro de la providencia. Un público que le apreciaba. Allí habría el libro de la providencia. Qué bien que aprecien a uno. Dios también disfruta y participa de esa experiencia. Yo pienso, pastor, es Raquel. En cuanto a la pregunta que mami me la hizo, yo me quedé, le digo, no, pregúntele al pastor, porque a mí me chocó muchísimo también. Pero yo pienso en ese sentido, que si Jesús hubiera quedado en su hogar materno, no hubiera cumplido con su misión, porque hubiera tratado tal vez de agradar a José y a María y no la voluntad de su padre. Y yo le decía a ella, llega una edad en la gente se hace adulta y aquí uno lo ve en Estados Unidos. El niño se va a la escuela, a la universidad, viene de la universidad, se pone a trabajar, compra su apartamento, compra su casa, ya es adulto. O se casa o es un adulto. Y Jesús, cuando ya cumplió su misión como hijo, creció como adulto y hizo su ministerio independiente. Por eso no se menciona que él estuviera o viviera con ellos. No le convenía vivir, por lo que ya mencioné, que las distancias y trabajando de noche, Cristo se dedicó a pasar tiempo con sus discípulos. Así que Cristo caminó con sus discípulos durante esos 3 años y medio. No era que estaban 24, 36, 48 horas con él. Ellos tenían familia y veían su familia. Pero el trabajo de ellos especial era estar con él todo el tiempo que podían. Por lo tanto, ellos amanecían en el monte en ocasiones y Cristo en muchas ocasiones amanecía orando. Cristo le convenía estar con sus discípulos y no en su casa, porque Cristo tenía muchos hermanos de padre que eran hostiles a él. Los hermanos de Cristo le hacían la vida imposible, difícil. Le hace el deseado de toda la gente de la niñez de Cristo, cómo él la pasaba con su familia. Cristo tenía que estar con gente que creyeran en él. Así, queridos, que todas estas son cosas importantes. Aquí trata, por ejemplo, en la página 483, cuando Cristo le dijo a Marta, 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 está muy afanada. Una cosa es importante. Una cosa es importante. Y dice, porque Marta no tenía una sensibilidad tan grande a lo espiritual. Que aunque ella quería proveerle a Cristo todo lo que necesitaba, eso era verdad. Dice aquí que ella quería proveerle a Cristo todo lo que él necesitaba. Y llegó un día a Cristo y ella comenzó a correr para proveerle comida y proveerle lo que necesitaba. Y María no la ayudaba, sino que desde que Cristo llegaba a ella, se sentaba a los pies de él. Y entonces Marta entendía que lo que había que hacer era buscarle cosas a Cristo, comida y buscarle cosas. Y entonces ella le reclamó a Cristo. Le dijo, maestro, mira, que mi hermana no me ayuda. Para que Cristo pues le dijera algo. Pero Cristo se fue del lado de María. Y dice, Marta, tú estás muy afanada. Una cosa es importante y ella está buscando lo que no le va a ser quitado. Porque María tenía más razones de amar a Cristo. Porque Cristo dijo que le perdonó más a ella y el que más se le perdona, más ama. Y Cristo echó
de María 7 demonios. O sea que tuvo que echarle demonios 7 veces. Lo que dice 7 demonios fue porque tuvo que liberarlas 7 veces. Porque María andaba en prostitución. Entonces ella ya no tenía nada de qué gloriarse, y eso estuvo en su favor. Porque ella no tenía una conducta que exhibir, eso la ayudó. Porque a veces cuando tocamos fondo más profundo, al encontrar a Cristo, entonces ahora quedamos mejor parados, porque ahora no tenemos fe en nosotros, en nuestra dignidad, sino que nos apoyamos en Jesús. Amén. Y María no tenía un pasado así, por lo tanto, entonces tendría ella a ser engreída, a ver a María en una forma de menos posicionada. Como el hijo mayor y el hijo pródigo. Sí. Entonces, pero salió ganando, porque la primera persona que vio a Cristo resucitado fue María. Un privilegio muy grande. Sí. Se amaba a Cristo. Así que el perfume que ella tenía lo quebró y se lo puso en los pies, y cosa inédita, que le secaba los pies con su cabello. O sea, tenía un agradecimiento muy grande. Entonces Marta era una persona que dice la señora Guay aquí, que ella era positiva y ambiciosa. Cuando Cristo le preguntó por Lázaro muerto, ¿dónde le pusiste? Ella entonces protestó y dijo, Señor, y es de ya. La sierva del Señor dice que ella simplemente, para ella era una vergüenza muy grande que ya percibieran el mal olor de su hermano. ¿Okay? Y nosotros, cuando estamos tratando con Dios, no debemos huirle al mal olor de nuestra vida. No podemos nosotros, por nuestro mal olor, por nuestra vergüenza, huirle a Dios, tratando de ocultarlo. Porque Dios simplemente es el que tiene la solución a nosotros de todas nuestras necesidades. ¿Algún comentario o pregunta? Así que dice, una cosa, deseado página 483, que Marta necesitaba era un espíritu de calma y devoción, una ansiedad más profunda por el conocimiento referente a la vida futura e inmortal y la gracia necesaria para el progreso espiritual. Necesitaba menos preocupación por la cosa pasajera y más por las cosas que perduran para siempre. Dice aquí que cuando Lázaro murió, página 484, se quedaron amargamente desilusionadas, Marta y María, pero sentían la gracia sostenedora de Cristo, y esto le impidió culpar en forma alguna al Salvador. Cuando Cristo oyó el mensaje que le mandaron de que Lázaro estaba, que había muerto, o cuando le dijeron que estaba enfermo, no manifestó el pesar que ellos esperaban de él, los discípulos. Pero le dijo, esta enfermedad no es para muerte, más para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Permaneció 2 días en el lugar donde estaba, y esa dilación era un misterio para los discípulos, porque ellos no entendían por qué él no respondió tan pronto. Y durante aquellos días, dice, Cristo pareció haberse olvidado del caso, porque no habló de Lázaro. Los discípulos pensaban en Juan el Bautista, precursor de Jesús. Se habían preguntado por qué Jesús, que tenía el poder de realizar milagros admirables, había permitido que Juan
languideciera en la cárcel y muriese en esta forma violenta, teniendo poder para librarlo, pensando en Juan y también en Lázaro. Estaban muy chasqueados. Todos estaban profundamente perturbados. Habían estado tentados en pensar que él no tenía por Lázaro y sus hermanas el tierno amor que ellos le atribuían y que debiera haberse vuelto rápidamente con el mensajero. Así que ya vemos cómo Dios obra, por qué obra. Y Dios quiere que nosotros, cuando todo parece desmoronarse y caerse a pedazos, que todo va en contra y la vida se nos niega, quisiera que nosotros siguiéramos confiando. Porque confiemos más aún. Porque simplemente Dios funciona. Y no lo hace por buscarnos problemas, por hacernos un día más malo. Lo hace porque según las estrategias de Dios, hay una bendición mayor que vamos a recibir. Porque Dios trabaja con planes. ¿Hay algún comentario, pregunta? Como la experiencia de José, pastor. Sí. Ahí se ve donde no había esperanzas de nada mejor, había un Sí. plan grande con él. Sí. No que Dios hubiera querido que sus hermanos lo vendieran ni que hicieran nada de eso malo, Pero podía librarlo. Exacto, podía librar. Y José escogió eso, le creyó a Dios y Dios pudo Sí. hacer algo grande con él. Y Así es que Dios quiere que pensemos. Como que Dios quiere que pensemos, como que todo lo que nos sucede es porque Dios así lo permite o para glorificarse Él en nuestras vidas. No exactamente, porque Dios no es el que está permitiendo, porque Dios no opera con nosotros con permisos. Por ejemplo, en el caso de José, no era Dios que estaba dando permiso a los hermanos para que le hicieran bellasquería, maldades. Lo que sí decimos es que él tiene poder, sí, para evitarlo, eso sí. Pero que lo que está pasando él esté moviendo alguna pieza para que pase, no. Eso son bellasquerías de la gente, la maldad que la gente hace. Eso es ellos haciendo cosas. Pero Dios podía aparecer y oponerse. Pero no aparece, no se opone. ¿Pero por qué lo permite? ¿Por qué no viene a evitarlo? Digamos, yo prefiero mejor decir, porque el permiso para muchos involucra que él manipula las piezas. La idea de permiso. De que él manipula la pieza y queremos evitar que ese ingrediente ande rondando por allí. Entonces, él lo permite o él lo ocasiona las cosas o se hacen las cosas, ¿por qué motivo? Esas son las dos cosas que queremos evitar, de que él ocasione o permita. Queremos decir que la gente mala, ellos van y hacen cosas, Dios no tiene nada que ver. Dios podía aparecer allí y evitarlo. Bueno, ¿y por qué Dios no lo evita? Exactamente. Ahí es que queremos llegar. O sea, Dios no tiene que ver con lo que pasó. Aparece un asaltante por allí, viene y me asalta, por ejemplo. Yo no veo a Dios que tiene que ver con el asalto, pero Dios sí podía aparecer para evitarlo. Quien mató a Lázaro no fue Jesús. Jesús vino justo para quitar la muerte, pero podía evitar que muriera. Eso sí. Ese es el cuadro que Dios quiere que veamos. ¿Por qué Dios no viene para evitar cosas? Son muchísimas razones. Miles de razones. Bueno, la razón por la que no evitó la muerte de Lázaro fue porque él se iba a glorificar y eso mismo se lo dijo a sus discípulos, ¿no? En ese caso, pero no siempre que murió la gente,
usted nota, él apareció y lo resucitó. Así que no en toda muerte, él está no viniendo porque va a hacer algo. Cada vez que pasa algo malo y Dios no vino a evitarlo, no siempre es porque va a hacer algo mejor. Allí es donde Daniel y sus amigos entendieron bien claro. Mi Dios puede librarnos, pero si no nos libra, igual no te vamos a adorar. Sí. Esa debe ser nuestra actitud siempre. Cualquiera sea nuestra situación, Dios puede librarme de esta situación, pero si no me libra, igual Dios sigue siendo Dios en mi vida. Gloria a Dios. Porque si tú y yo no lo vemos así, entonces caemos en la trampa del diablo de creer que, yo esperaba que Dios iba a venir y me iba a librar de X o Y. No lo hizo, pues ahora Dios ya no es Dios. No, Dios es Dios librándote y si libraste sigue siendo Dios. Y Daniel y sus amigos lo experimentaron, lo libró. Pero a otros, a Esteban, lo dejó morir. Sí. Y Esteban era fiel a Dios. Entonces eso no tenemos por qué entenderlo. Así como Job no entendía, simplemente tenemos que aceptarlo y saberlo y tenerlo claro. Porque es un principio muy, muy, muy fuerte. A veces uno oye a la gente diciendo, cuando muere alguien, ay, Dios lo quiso así. Yo le digo de una vez, la palabra de Dios dice, yo no quiero la muerte ni del impío. Y tu familiar no era impío. Tu familiar creía en Dios. Dios no quería que muriera. ¿Por qué murió? Por el pecado. Porque el pecado trajo la muerte. Y cuando uno lo entiende así, entonces tú vas caminando con el paso firme. Dios me puede librar, pero si no me libra, igual me va a salvar. La salvación es más importante ahora mismo que la vida que en la tierra. Aquí no tenemos garantía de vida, ni de salud, ni de bienestar, ni de... Yo puse una vez en Facebook, Dios no quiere prosperarte, Dios quiere salvarte. Si te prospera, y eso es extra. Disfruta. Disfrútalo. Pero la salvación, la vida en la tierra, no es como el embarazo, es el proceso previo a la vida eterna, que es la que sí queremos anhelar, que es la que no hay muerte, no hay dolor, que es lo que Él ha prometido en la palabra. Si me tocó morir aquí, descansé, gloria a Dios, el Señor me selle para vida eterna. Pero si estoy viva, ¿para qué estoy viva? Para testificar y enseñar cómo vive el que sirve a Dios. Mientras me llegue la hora, porque puede que me llegue, de eso sí estamos seguros de que no puede llegar. Amén. Sí. Esto, voy a terminar ya con esto, pero quiero mencionar. Pastor, una pregunta. Entonces, yo lo que estaba viendo con Cielo, estoy de acuerdo con Lena. Entonces, lo que a veces surgen nuestras enfermedades, surge esto, si lo otro, asaltos o muertes. Yo lo que creo que es, todo eso depende como tú vivas tu vida, la desobediencia de tu vida. Si tú estás haciendo mal, va definitivamente, no es que Dios te va a dar mal, estás en el mal y mal viene, siento yo, porque de no se trata. Y si tú estás sirviéndole a Dios, yo creo que voy a servirle y lo voy a amar, como Leida, lo voy a seguir amando, pero yo sé y confío en Dios que en su fe, Él me va a sanar. Amén. Es lo que me imagino. Entonces, pero si yo ando haciendo esto malo, la desobediencia, esta me hizo esto, voy a pagarle con lo que me hizo. Entonces, ¿qué voy a esperar yo de Dios? Si Dios, siendo nosotros tan malos, tan impíos, nos llamó, los amó y nos sigue amando y nos da la salvación eterna. Entonces yo digo que todo depende, todo, así como se le dice que dijeron todo, ¿por qué Dios murió? ¿Por qué mi hijo murió y si es un buen hijo? No, Dios no permite que nosotros, la desobediencia de los jóvenes o la desobediencia del adulto o mi desobediencia mía me llevó, o por ejemplo, a tener esa enfermedad que yo tengo, porque primeramente me alimentaba mal, desobedecía mal y hacía cosas que no eran agradables ante los ojos de Dios. Amén. Amén. Ok, gracias, pastor. Amén, sí. Yo quiero terminar solo con esto, es lo que decía Leti y lo que hemos estado hablando. Esto es muy importante. Porque esto pasó hace más de 2000 años y causó el mismo problema. Aquello de que Cristo no vino, no hizo cuando esperaban y todo esto. Y sigue pues impactando la mente con los problemas que nos pasan a nosotros. Esto último que estábamos escuchando es lo siguiente. La mayoría de los males que sufrimos
No solamente no es que Dios lo permite, Dios no anda involucrado en esto. Tampoco es la mayoría de los problemas que sufrimos porque Él no vino a hacerlo porque va a ser algo más grande. Tampoco. La mayoría de los males que pasan, Dios no tiene nada que ver, ya eso lo vimos. Tampoco va a venir a hacer cosas mejores, sino que terminarán así, pasará la vida en sufrimiento. Escuche bien esto, porque Dios trabaja con leyes y métodos, y la mayoría del sufrimiento y el dolor que sufrimos son errores humanos, de cosas que los hombres, que los humanos tenían que haber hecho o deben hacer y no lo hacen. No solo Dios no está envuelto, eso ya quedó descartado, sino, repito, que tampoco esperemos que Dios no vino para evitarlo porque va a aparecer haciendo cosas mejores. Eso en muy poco caso va a ocurrir. Repito, ¿por qué? La mayoría del dolor y el sufrimiento que pasa en la tierra, que la gente pasa, es ¿cómo se llama? Responsabilidades que no se cumplieron, que no se hicieron. Un método humano, una actitud humana, una herramienta humana que había que aplicar y no la aplican. Te ve el caso, por ejemplo, de tantos millones de personas que hay en el mundo que no tiene comida, que tiene hambre, sufrimiento. Dios no permite eso, no está metido en eso. Cristo multiplicó panes. Pero tampoco esperemos a decir, no es que Cristo va a aparecer y mira todo lo que le va a dar. No. A la mayoría de ellos por generaciones sufren y por generaciones siguen muriendo sin nada. ¿Por qué? Porque simplemente Dios a todo ser humano le da un talento y le da oportunidades para que se desarrolle. Los padres tienen que cumplir funciones, tenemos que cumplir funciones de nosotros desarrollarnos, enseñar a nuestros hijos buenas herramientas, buenos valores. Y la responsabilidad descuidada de los seres humanos tiene un costo de dolor y de sufrimiento en la tierra, que Dios no va a venir para resolver, porque al hombre se lo ha dejado con responsabilidades. Gracias, queridos. Les agradezco muchísimo. Gracias por cada una de la gente que participó, cada uno que hizo posible esta cadena, este diálogo en esta noche. Les agradezco en mucho. Cada uno que participó. Sí. Muchas gracias, pastor. Pastor, y es bueno señalarle a la hermana Esperanza que no siempre es consecuencia de la persona en sí, personal, porque a veces uno dice los buenos no tienen entonces por qué estar sufriendo, están haciendo lo bueno. Es como humanidad, hemos deteriorado el mundo, hemos acabado la raza humana, es como humanidad, no simplemente usted. No se culpe usted de decir, es que yo no comía esto, que yo no hacía, porque pues su familia, cómo comía, usted aprendió a comer con su familia. So, es un deterioro que tenemos como humanidad y que nosotros podemos hacer nuestra parte, pero nos puede tocar, nos puede pasar. Estamos deteriorando la capa de ozono y ahora el frío está muy abrasivo o el calor muy fuerte. ¿Dios tiene que ver con eso? No. El hombre como tal maltrató y maltrata la capa de ozono. Entonces, estamos cosechando eso, pero eso no quiere decir que ahora le dio cáncer en la piel, es porque yo no me cuidé, porque bueno, es consecuencia del pecado de todos al deteriorar la capa de ozono y maltratar. Entonces, no se sienta usted ahora en la actitud de voy a hacer penitencia para que mi salud vuelva. Coma saludable con lo que Dios le dio, disfrute de cada día su salud y sepa que ahora que está consciente, hace las cosas consciente para que no aportemos más al daño que ya hemos hecho. Pero Dios nos va a ayudar a todos y nos perdona, nos redime, nos transforma, nos acepta, nos hace libre cuando nosotros venimos a Él. Somos libres de toda culpa en Él, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por la participación de cada una de ustedes. Gracias. Bendecida noche, pastor. Dios lo bendiga. Amén, amén, amén. Vamos a orar. Padre, grande es tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Gracias, Dios mío, Señor, por tu bondad, por tu revelación.
por tu obra en favor nuestro, por tu enseñanza, dirección de tu espíritu, por tus fuerzas, Señor. Y yo pongo en tus manos a toda la mansión, a todo tu pueblo en la ancha faz de la tierra, en una forma especial a estas personas que participaron de este diálogo, de esta cadena en esta noche. Que le dé toda bendición material y espiritual. Le damos un sueño tranquilo y reparador en esta noche. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén. Una feliz noche, muchas bendiciones, abrazos, les queremos y que tengan un feliz Un sueño. abrazo a todos. Amén, bendiciones.